prometimos incluso aquí en vivo y a todo color con la doctora Celia Moreno, psicóloga y activista por los derechos humanos, para que nos oriente a esta audiencia de Es Cuestión de Ley sobre los diferentes tipos de discriminación y sobre todo su impacto. Así es que usted no se puede perder esta entrevista. Además, sigue la preocupación por la ola migratoria que enfrenta nuestro país. Se registra el día de hoy un poco más de 300.000 personas que se aventuran a cruzar esta peligrosa selva de El Darién. Hablaremos de eso también al respecto. Bien, bienvenidos todos. Esto es Cuestión de Ley. Hacemos un balance del día, analizando y debatiendo los temas del momento, escuchando todos los puntos de vista para contarte las cosas tal como son. Bienvenidos a Es Cuestión de Ley. Quiero darle la cordial bienvenida una vez más a la doctora Celia Moreno, psicóloga y activista por los derechos humanos. Le agradezco un mundo el que siempre saque de su apretada agenda para compartir con esta audiencia, sobre todo temas de interés como estos, doctora, que pues algunas personas no lo abordan con la profundidad que estoy segura que en el día de hoy usted va a abordar, y es los diferentes tipos de discriminación y ese impacto que tienen en nuestra sociedad. Bienvenida, doctora. Buenos días, Enna, y gracias por la invitación. Evidentemente, la discriminación es un tema muy importante para la prevención, porque ya hemos visto últimamente agresiones que se han dado por causas de la discriminación. El femicidio, por ejemplo, es un tipo de discriminación porque es el sexismo, es la paroxis, ¿verdad?, del sexismo, es el extremo del sexismo, que es la misoginia, no el odio hacia las mujeres. Está el adultocentrismo, que es el adulto que se siente como superior a los niños y a los adolescentes. ¿Qué consecuencia puede tener esto? Por ejemplo, la negligencia que tenemos del maltrato infantil. El abuso, cogemos como que el abuso infantil es un medio de educación. O sea, pegarle a un niño, maltratarlo, es una forma de disciplinarlo. Cuando hay diferentes tipos de disciplina, está la disciplina positiva, están la economía de fichas. La economía de fichas es: yo le doy puntos a mi niño por las cosas buenas que hace, y esos puntajes le van a dar un premio que no es físico, porque la gente piensa que es comprarle un juguete o no. Puede ser hacerle una comidita, puede ser jugar con el Monopoly, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, el adultocentrismo es también una forma de discriminación. La porofobia. ¿Qué es la porofobia? La porofobia es la discriminación hacia los pobres. Entonces queremos los inmigrantes ricos, que vengan con plata, Wow. pero esos que cruzan el Darién, a esos no los queremos, ¿verdad? Eso queremos que estén fuera del país. Entonces la porofobia, que es el miedo a la pobreza, es un tema importante. Y no sé si te acuerdas en San Miguelito que había un Uh-huh. señor que estaba recogiendo basura, estaba recogiendo las latas, y pasó un muchacho y le dio una patada a esa voladora. Sí, A claro que lo recuerdo, por Ajá. supuesto. Entonces, evidentemente que eso también existe en este país, ¿verdad? El clasismo, que es solamente Sí. me rodeo de gente de mi propia clase o élite, y esa chusma que no se case con mi hijo, y esa chusma que no juegue con mi hijo, etcétera, ¿no? El clasismo evidentemente que está todo el tiempo en nuestro país, ¿no? El cuerdismo también es, el ¿Qué es cuerdismo el es cuerdismo, doctora? el cuerdismo es cuando para nosotros psicólogos desprecian a los que tienen enfermedades mentales, o dicen que los que vienen a vernos a nosotros, o sea, los que vienen a ver los psicólogos son locos. Nosotros no tratamos locos. Los psiquiatras tratarán a las personas que son psicóticas o que tienen algún trastorno o enfermedad mental. Nosotros tratamos los trastornos, pero no las enfermedades mentales en sí, ¿no? Algunas enfermedades sí las tratamos, otras no. Pero bueno, el cuerdismo es cuando yo trato a esa persona que tiene un problema mental como si no tuviera derechos, como si la deprivo de sus derechos, ¿no? La discafobia, que es la discriminación hacia los discapacitados, las personas, perdón, con diversas formas de discapacidad, o dice, personas de discapacidad diversa, como dicen ahora, ¿no?
La discafobia, eso es pan de todos los días. Hasta escuché una vez decir a una señora que no saque, yo no sé por qué esa mamá saca a ese niño así, porque el niño Ujú. tenía una Autismo, por discapacidad. ejemplo. Ajá, en ese caso creo que era una forma de parálisis, ¿no? Ok. Pero me pareció tan abominable, ¿cómo ella va a decirle a la señora que no saque su hijo afuera porque le da vergüenza, dice, le debe dar Ujú. vergüenza? Em, y otra cosa que hice en ese momento fue que intervine y le hablé a la señora diciéndole, no me parece correcto, no me parece justo, etcétera, etcétera, que muchas veces no intervenimos. Y aquí voy a yo hago en mis clases, yo les pongo a los muchachos a hacer, en clases de psicología social, a hacer experimentos sociales. Y uno de los experimentos Exacto. sociales es que ellos vayan y insulten, por ejemplo, a la otra persona o se peleen porque, ay, tú eres negro y tú no sé qué, Ujú. y tú eres viejo, y ver cómo los demás reaccionan frente a esa discriminación, ¿no? ¿Y qué Eh, pasa? Qué interesante. ¿Qué pasa con la reacción o Eso es para sobrereacción de una ponerte a persona? llorar, Sí. porque no interviene, la gente no interviene, la gente no dice como en otros países, porque este mismo ejercicio yo lo he hecho en Francia, por ejemplo, ¿no? Y la gente Ujú. interviene, la gente se dice, ey, 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 ¿qué pasó? No, 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 estás exagerando, estás haciendo, ¿no? Aquí no se interviene, aquí la gente no sé si es por falta, que este es el otro paso que tenemos que hacer, no sé si es la falta de conciencia de los derechos fundamentales de cada cual, la falta de conocimiento de lo que es la discriminación, la falta de conocimiento de los derechos, no sé. Me ibas a decir algo, perdona. Sí, sí, es que precisamente eso fue lo que observamos que pasó en semanas pasadas cuando vimos la brutalidad de este señor golpeando a Estrella. La gente pasaba y grababa. Y a mí me llamó la atención y me dio fue tristeza escuchar en uno de los audios un sujeto decir, la está matando, mira cómo la está matando. Decía, por supuesto, palabras sucias, pero jamás se bajó a defender, porque sí, si la estaba matando, ¿por qué tú no intervienes? Como que eso no es conmigo, esa no es mi hermana, no es mi hija, no es nada. Y es una situación que cuando vimos fueron los estudiantes los que intervinieron Así y es. encima, y también hay otra cosa, doctora, ahí hubo un señor que dijo, cuidado, que no te pegue la sangre, que no te toque la sangre porque te puede enfermar porque estaba con una persona travesti. Todas esas cosas se escucharon en los audios. Ujú, Entonces aquí hay ujú. una discriminación, fíjese hasta Fuerte. dónde llega, fuertísima. Hay mucha discriminación y lo más triste, vuelvo y repito, es que la gente no interviene. Los estudios hechos por psicólogos demuestran que se para la discriminación y se limita la discriminación cuando la gente interviene, porque eso hace un efecto de bola de nieve. O sea, si interviene uno solo, con que uno solo intervenga, basta para que la otra gente que quiere intervenir intervenga, ¿no? Em, y eso me parece que no lo tenemos aquí. Yo no sé si usted conoce este programa de Gente Maravillosa en España. Hay un programa que se llama No. Gente Maravillosa. Te lo voy a mandar después Ujú. un link. Sí, Y claro. hacen mucho experimento social, ¿no? Sobre discriminación. Y la gente interviene, le dice, oye, oye, ¿qué tú le estás insultando al otro? ¿Pero por qué estás diciendo eso? No, pero quédate aquí, no te muevas, tú te vas a quedar al lado mío, porque como diciendo, yo te voy a defender, ¿no? Qué Em, bonito. Sí, sí, y creo que tú que tienes contacto en los medios de comunicación, deberían hacer ese programa aquí en Panamá para que la gente Ujú. se motive más a intervenir, a hacer cosas en favor de la sociedad, ¿no? Bueno, Pero seguimos con... eso tiene que tener, doctor, antes que siga, eso tiene que tener alguna explicación. Como bien dice usted, o no nos importa, o estamos insensibles, o qué ha pasado, porque Hay un antes fenómeno yo, que se llama el fenómeno del espectador. El fenómeno del ujú, espectador se detectó en los años 50, creo 60, que es que cuando hay muchas personas que miran un fenómeno, muy pocos intervienen porque piensan que el otro va a intervenir. Entonces, al cabo esta es una muchacha en Nueva York, creo que la estaban agrediendo,
por 45 minutos la agredieron y la mataron, y había un montón de gente que era espectador y nadie intervino, porque pensó que el vecino iba a intervenir. Y volvemos nosotros entonces al experimento social, haciéndonos responsables, cada uno de nosotros, de no que el otro va a intervenir, no, 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 yo soy responsable de lo que yo veo, yo soy responsable de que esa discriminación continúe o no continúe, de que esa niña la maten o no la maten, y tu intervención no tiene que ser que te vas a confrontar al atacante, puede ser que tú llames a Ujú. la policía y le digas, ven acá, mire que están atacando a Claro, fulanito, no sé qué, ¿no? Puede ser o sea, que le grites, no sé, puede ser mil cosas que puedes hacer que vienen a parar ese hecho, ¿no? Yo la verdad es que me dio mucha gana de llorar cuando yo vi el video, sí. creo que fue, no sé quién me lo mandó, pero no sé si tú me lo mandaste, pero la verdad es Ujú. que me dio ganas de vomitar porque eso no tiene palabra de cómo tratar a un ser humano, porque es un ser Sí, humano, que creo que se le olvida que es un ser humano, como una pelota de fútbol, ¿no? Eh, sí, y la indiferencia de la gente pasando, y total. encima atrás tú ves una iglesia, o me equivoco, atrás había una Es iglesia. correcto, sí, sí, Entonces, más así es. todavía, o sea, si hay gente que va a una iglesia, tiene que tener un poquito más de conciencia, digo yo, no sé. Entonces, de verdad que todo eso me revoltó y pienso que tenemos que hacer gente, ciudadanos más conscientes. Tienen que volverse ciudadanos conscientes y responsables de la nación, o sea, de nuestra nación, nación siendo todos nosotros, ¿no verdad? Panameña, y no permitir que esas cosas vuelvan a pasar, ¿no? Si tú ves una persona que maltrata a una mujer, o que maltrata a una persona porque es negra o indígena, o porque es vieja, o porque, o sea, interviene, Claro. para aquel racismo, aquella discriminación, ¿no? Entonces, la discriminación, según, voy a, ¿no? El edadismo, perdón, voy a seguir con esto, ¿no? Ujú. Que es el Sí. edadismo, es la discriminación hacia las personas, los adultos mayores. Que nosotros tenemos aquí un acuerdo, un Ujú, acuerdo internacional, que tenemos que hacer la ley de la nación, que no ha sido todavía llevada a ley nacional, que es de protección de los adultos mayores. ujú, Y vengo, el racismo también, pero vengo yo a la ley 7 del 14 de febrero del 2018 sobre la discriminación. La ley 7 del 14 de febrero del 2018 no integra algunos factores o algunos elementos de discriminación, como son la orientación sexual, la identidad de ujú, género, que son elementos por los cuales se discrimina en Panamá todos los días, ¿no? Y que hay que inculcarlo. Creo que ahí está el sexismo y está el racismo. Pero hay ujú, 15 diferentes elementos de discriminación que tienen que ser integrados. La xenofobia creo que no está dentro de de ese listado, ¿no? Según Gordon Allport vivió la Segunda Guerra Mundial y la discriminación más grande la hemos vivido en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la discriminación que se hizo contra los judíos, contra las personas exacto. que tenían una discapacidad, porque acuérdense, la gente siempre piensa en los judíos que fueron eliminados, 6 millones de judíos, pero también eliminaron a los que tenían discapacidad, de cualquier forma de Ujú, discapacidad. También se atacaron al romanís, se atacaron también a todo aquello que no era blanco ¿no? Y alemán. Pero se atacaron también a los homosexuales. Acuérdense que llevaban ese triángulo rosa, ¿no? El triángulo rosa era exacto. el triángulo de los homosexuales. Entonces, ¿qué dice Gordon Allport después de haber analizado todo estos 10 años de cultura del odio en Alemania? Dice que inexorablemente vamos a pasar por diferentes pasos si permitimos el primero. El primero, ¿cuál es? El discurso de odio, que es aquella expresión verbal que descalifica al otro, que lo vuelve un objeto, que lo deshumaniza, que le quita su dignidad. Entonces, del discurso de odio pasamos a la evitación. De la evitación pasamos a la discriminación activa. La discriminación siendo que yo le deprimo de los derechos fundamentales a la persona, o sea, no le doy oportunidades o de trabajo, o de vivienda, Ujú,
¿no? Les quito los recursos, las oportunidades, etcétera. Y de ahí pasamos a la agresión física, que es escupirlo, pegarle, hasta tirarle gasolina y quemarlo. eh, y de la agresión física pasamos a los crímenes de odio, que ya también es un poco de crimen de odio también la agresión física, ¿no? Los crímenes de odio, que son todos los delitos a violación, el abuso sexual, todas estas cosas, el asesinato, el homicidio y va hasta el genocidio, ¿no? Entonces, tenemos 5 pasos que se cumplen inexorablemente si comenzamos a permitir ese discurso de odio. Y nosotros no tenemos una reglamentación o una legislación que limite o que prohíba un discurso de odio. Y no tenemos otra que agrave, por ejemplo, la penalización por crímenes de odio. Tampoco tenemos eso. Y que Tú que eres estamos esperando, abogado, ajá, exacto, que estamos esperando para impulsar esto, para llevar esa iniciativa a la Asamblea, sobre todo aprovechando lo que pasó recientemente así con es, este pobre ser humano, así es. y que esta es como quien dice la punta del iceberg, Ujú, porque ujú. pudieran haber, o se pudieran estar dando tantas otras situaciones de las cuales no nos enteramos. Yo creo Porque que eso es lo que esto, vemos y la otra cosa que no vemos. claro, Ujú. que callan, que callan porque es lo que le quiero preguntar, doctora. Hay quienes se autoflagelan, que sienten que se merecen ese maltrato, que sienten que por culpa de lo que son, pues les propinan esas palizas. Entonces, esto es un tema también que hay que, también que Estas son revisar. parte de las consecuencias de la discriminación, la internalización de la discriminación, Correcto. que es Ujú, yo me apropio de esa discriminación. Por ejemplo, cuando vemos la discusión que yo vi un día en un puesto de policía, que un muchacho negro le decía al otro muchacho negro, es ujú. que tú eres negro, no, es que tú no sé qué, es que tú eres más negro que yo, es que digo, los dos son negroides, porque Exacto. la raza negroide no tiene que ver con la pigmentación de la piel, tiene que ver con los rasgos, Exacto. tiene que ver con otras cosas, ¿no? Exacto. Con la cultura, con la etnia, etcétera. Entonces, el impacto psicológico que tiene la discriminación en el ser humano es el estrés, la ansiedad, la depresión, también incrementa promueve por favor, los trastornos mentales, ¿no? Como el trastorno de Ujú. ansiedad, el trastorno de obsesivo compulsivo, el trastorno de depresión, diferentes trastornos de depresión. ¿Qué más puede ser? La somatización, o sea, somatización Exacto. diciendo que la persona comienza a tener dolores de cabeza, dolores corporales, cefaleas, fibromialgias. Todas esas cosas tienen que ver con una persona que está sufriendo mucho de discriminación también, ¿no? Las Con conductas Ital, autodestructivas que dijiste, que es cortarse, o sea, yo me ajá, corto en los lugares donde exacto. no se vea. La gente que se corta normalmente en los brazos, en los muslos, y tiene ideaciones suicidas, o sea, piensa en el suicidio. Y algunos malvados, porque no sé cómo decirle, piensan, él es así porque es homosexual, él es así porque no, él es así porque tú lo estás insultando. No es porque él sea Ujú. homosexual que él es así, no es porque él sea lo que sea, negro o indígena, no, es porque tú lo insultas por ser negro o indígena, es porque tú lo insultas por ser homosexual, ¿no? Entonces, cuando Doctora, la gente te dice, no, pero ¿qué es discurso de odio? Yo no tengo discurso de odio. Y le estás diciendo al exacto, otro que es aberración, abominación, que es un anormal, que es un pervertido. O sea, ¿esos son palabras de amor? Abominación, claro. aberración, todo eso son palabras de amor. No, es un irrespeto a la dignidad humana, ¿no? Y me Ahora, parece, doctora, ajá, fíjese, usted como activista por los derechos humanos, que nos ha traído y nos ha abierto los ojos de la inexistencia de una ley que proteja, que garantice esos derechos a las personas con alguna orientación sexual, con identidad de género, etcétera. También hay una realidad y es esa falta de las oportunidades que puedan tener de buscar un trabajo y ser aceptados en esas así es, distintas áreas de trabajo, así es. porque yo realmente no veo personas que, por ejemplo, como la joven que pudimos conversar con ella hace unos días, que es parte de la directora de una fundación. Pero, Adlin, por ejemplo, si quiere, exacto, si quisiera ir a buscar trabajo en un lugar X, supongo yo,
que le dirán sí y después la llamamos y nunca es cierto que la llaman. Ahí hay un nivel de discriminación sin duda alguna. Así es, así es. Y Y la, también con y las la cuestión personas, es que ellos no sí, pueden ir a buscar trabajo porque se ven como Adlin, ¿no? Se ven sí. femenina y en la tarjeta de identidad dice Juan Pérez. Y Ujú. Juan Pérez es varón. ¿En qué cariño te modifica? O sea, ¿en qué cariño te afecta que tener un oficinista o tener alguien trabajando que tenga un aspecto femenino? Sin embargo, como tú lo has dicho, en este país sí afecta. Y volvemos a lo de las reformas legislativas, ¿no? Una de las leyes más fáciles de hacer es la identidad de género, que es simplemente que la persona eh, adopte el nombre que quiera con el sexo, ¿ya? Porque ella se identifica así, ¿no? Porque no creo que nadie que no se identifique así quiera hacerlo, ¿no? Tú no vas a ir y que no, es que yo quiero ser hombre, o que perdón, o yo me voy a anotar como Rafael. Mentira, Ujú. eso no lo van a hacer, ¿no? Entonces, creo que es impedir cosas que son fáciles de hacer y le simplifican la vida a mucha gente, ¿no? ¿Cómo identificamos estos diferentes tipos de discriminación que usted ha señalado? Porque, y cuáles son los que usted ha podido estudiar que tienen mayor prevalencia aquí en nuestro país? La de más peligro creo yo que es la de orientación sexual y la identidad de género porque hemos visto violencia ya excesiva, ¿no? Vimos al niño que la mamá le estaba pegando con un sartén y decía, es que yo no tuve un ñaño, un no sé qué, yo tuve un hombre y le daba con el sartén, ¿no? También mamás que votan a sus hijos porque son homosexuales o lesbianas de sus casas. Entonces esos niños que están afuera, que están en la calle, están en riesgo social, porque ¿qué van a hacer esos niños? ¿De qué Sí, van a vivir? No tienen una preparación, no tienen nada, ¿de qué van a vivir? O sea, o roban, o trafican, o se prostituyen, porque así no hay es. para dónde agarrar. Entonces esa madre lo está condenando al niño, ¿no? Simplemente porque es una cuestión de ignorancia o de mala información, ¿no? Porque ella no comprende por qué la persona es como es, ¿no? Eh, yo tengo hasta mamás que me dijeron, es que yo no quiero que mi hijo se vista de mujer, porque tenía un muchacho que era homosexual. Digo, no, es que los homosexuales no se visten de mujer. Los que Ujú. se visten de mujer son los transexuales o los transgéneros o los trans, Mm. pero no los Exacto. homosexuales, ¿no? Una Pero es cosa que hay es, mucha ignorancia en eso, doctora. así es, Y bastante ignorancia. hay mucha ignorancia y todavía uno se enreda. Hace unos días yo decía precisamente eso, uno como que se enreda. Yo decía, pero travesti no es lo mismo que transgénero. Entonces le toca a Así uno es. siempre leer y estudiar porque hay todavía ignorancia y uno también comete muchos errores al respecto. Ujú, ujú. Y no Y quiere decir que un homosexual quiera ser mujer, no. Él es un hombre que le gustan otros hombres, simplemente, pero no es que él quiere ser mujer, ¿no? Entonces hay una confusión mental muy grande. También me ha tocado ver, infelizmente, las violaciones correctivas de lesbianas, ¿no? Que las violan para que ¿cuáles sean, son? o sea, mujeres lesbianas que las Mm, violan para que ok. sea, o sea, para que les guste los hombres, ¿no? O sea, ¿en qué cabeza cabe que si tú vas a violar a una persona le va a gustar que las violes, ¿no? O sea, Claro. a nadie le gusta ser agredido. Entonces, pero eso se da en Panamá, infelizmente, ¿no? O sea, eh, Hay y otro tipo de discriminación, doctora, también, que no sé en dónde entraría el hecho de que por ser uno obeso, también te discriminen para la gordofobia, diferentes, exacta, ajá. gordofobia, Sí, para que ocupar sí hay distintos discriminación, puestos. ajá, Claro, para tener puestos en algunos lugares, etcétera. así es. Felizmente todavía no hemos llegado como que al asesinato o a la agresión de los gordos, ¿no? Porque hay bastante gordo en Panamá, como los hay en Estados Unidos, un montón Bastante, de gordos, ¿no? hay un nivel de obesidad importante, claro, Así es. pero Entonces, vemos que se discriminan también. sí, también se discrimina. Se discrimina también por religión, ¿no?
por tener una diferente sí. religión o ser ateo. Por ejemplo, yo tenía una muchacha que trabajaba aquí y me decía, es que donde usted me recomendó de ir, esa señora es bruja. Digo, ¿bruja? ¿Cómo así que es bruja? Sí, ella le reza a un señor gordito con una Un panza enorme. Buda, Era budista. budista. Era porque la señora o sea, ves que es una falta de Exacto. conocimiento y de De conocimiento sí, totalmente. total, total, ¿no? Entonces, la discriminación también existe por la diferencia de religión, que también la gente se burla, por ejemplo, de los santeros, ¿no? De los Sí, yoruba, y dicen que esa gente, o sea, se burlan de la religión que tienen, y no es correcto, ¿no? Cada uno tiene su propia cosmovisión del mundo y tiene derecho a tenerla, ¿no? por Cosmovisión supuesto, diferente, ¿no? Em, por supuesto. En entonces, conclusión, sí, doctora, yo no sé si quiere concluir con un mensaje muy puntual o quiere precisamente cerrar con lo que nos hace falta. ¿En dónde estamos hasta ahora y qué nos hace falta para sí, yo llegar quería hacer a... un llamado a Sí, los jóvenes que siempre están ahí viendo YouTube o viéndolo en Internet, que hagan una campaña de información, que se informen ellos mismos, claro, para hacer la campaña, que se informen ellos mismos de lo que son las diferentes formas de discriminación, y que informen a las demás personas, ¿no? Que hagan campañas en YouTube, en Twitter, en Instagram, en lo que sea, que hagan video, que entrevisten a sus compañeros. Si ellos son presencia o son testigos de discriminación, que lo graben, que graben a sus compañeros, que lo suban a la red, ¿no? Porque entre esto que yo hablaba de discriminación, yo siempre le pregunto a mis alumnos si han sido discriminados de alguna manera. Y me sorprendió mucho un ujú, grupo de origen asiático que me dice que le llaman chino, ¿no? Oye, chinito, sí. oye, entonces Y no él, le usan su nombre. él sentía eso como una discriminación, ¿verdad? Sí, sí, y no solamente eso, sino que el hombre se enoja con ella y le lanza una lata de atún, ¿no? Chino de, y comienzas a decir improperio, ¿no? Ah, claro, Entonces, claro. no, hay que hablarlo y sabes bien que el grupo asiático no se queja, o sea, ellos se quedan calladitos, ellos no se Sí, quejan, es ¿no? verdad. Ujú, Y eso no es correcto. Igual que tengo videos de personas que agarran a indígenas y los azotan, como si fuera esto que la Edad Media, que se agarraban a los sirvientes, a los esclavos y se les sí, azotaba a sí mismo, ¿no? Em, entonces, sí hay situaciones muy graves por la falta de educación en discriminación, ¿no? Los valores humanistas, o sea, los valores de solidaridad, respeto mutuo, de tolerancia, hay que hablar de esos valores, o sea, yo diría que es el que pueda poner, informar, poner un video, el que pueda hacer aunque sea uno, ya es más de lo que hizo ayer, ¿no? así es. Sobre los derechos humanos, elaborar leyes, como te dije, ¿no? La ley 7 del 14 de febrero del 2018 que tiene que ser completada. Ojalá que le digan a Ujú, Juan Diego, tú que lo entrevistas, dile Juan Diego, a claro, Gabriel Silva, por favor, incluyan la discofobia, la edadismo, la porofobia, todas estas otras formas de discriminación tienen que ser excluidas en la ley, ¿no? Apoyar a los grupos en vulnerabilidad, porque muchos son ONG las que le dan la mano, ¿no? A estos ujú, grupos. Y yo diría que en la Defensoría del Pueblo deberían tener personas encargadas de diferentes grupos, de estos grupos de discriminación, ¿no? Personas encargadas de personas con orientación sexual, diversa, identidad de género, adultos mayores, discafobia. Todo esto tendría que tener gente pues que se encargue de eso en la Ahora que lo Defensoría del menciona, Pueblo. doctor, sí, ahora que lo menciona, doctora, ¿será que la gente no se atreve a denunciar cuando es víctima de, de discriminación? Son pocos los casos que uno conoce. En un Lo que tiempo se pasa es acuerda que lo que hasta yo he los Rastafari, ¿se preguntado y le he acuerda? preguntado por qué no y me han dicho que es que ¿para qué, doctora, si no van a hacer nada? Ujú.
Sí, ¿Para qué ¿verdad? vamos a denunciar si no hacen nada? ¿Y qué puedo yo responder si no? Claro, Sí, y exacto. te dicen así como que ni las mujeres que las matan, ni las mujeres que desaparecen, no hacen nada. Y Bueno, pareciese que doctora, sí, sí, pareciese que pues eso hace que la gente se calle y se convierta entonces como el ardid de la justicia, o sea, tomarse la justicia por sus así propias es, manos. Y así eso es, no es lo saludable. así Doctora es. Celia, el tiempo se nos acabó, sabemos que tiene compromisos. Manda un último mensaje, regálenos un último mensaje y cerramos con ese mensaje final. Mi último mensaje sería que cada uno de nosotros puede hacer el cambio, que cada uno debe responsabilizarse por el cambio de la sociedad, que cada uno puede hacer un aporte, por mínimo que sea ese aporte, hacer una infografía, un video, una entrevista, escribir un artículo, lo que sea en favor para prevenir la discriminación, ya es algo más de lo que hizo ayer, ¿no? Doctora Celia Moreno, psicóloga y activista por los derechos humanos, le agradecemos una vez más el que nos haya acompañado aquí en Es Cuestión de Ley y ser esa vocera, esa orientadora desde su especialidad para esta audiencia en materia de los tipos de discriminación que existen y que prestemos atención, que estemos como muy sensibles y atentos todos a tener el cuidado de no cometer un acto de discriminación como los que usted ha mencionado y por supuesto ser un poco más empáticos en cuanto a lo que usted nos comenta, que me pareció sumamente interesante de ese experimento social, que si vemos que alguien está siendo víctima de discriminación, no mirar para otro lado, sino ser esos agentes transformadores y de cambio y de procurar que sea como una bola de nieve, actuar, evitarlo para que precisamente poco a poco vayamos cambiando esta sociedad que parece no importarle, que porque no es con él, no hace nada. Gracias, doctora. Feliz tarde y un abrazo a la distancia. Gracias a ti, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. 4:40 minutos. Jimmy, momentos de irnos a una pausa y al volver con la siguiente entrevista.